número 6 de Antropología Terapéutica, que se llama La estructura de la persona humana. Ya tenéis una visión de lo que es la antropología, ya tenéis una visión de lo que es la antropología terapéutica. ¿Por qué llamo a este proyecto mío Antropología Terapéutica? ¿De qué se trata esa terapia de curación de la persona? Os habéis acercado a las nociones generales de metafísica y hemos hablado de sustancia, de naturaleza, de identidad, un poquito de todo esto. Después Antonio os ha hecho un recorrido histórico, conceptual, como una especie de conceptografía de lo que es la persona, y ya yo creo que estáis en condiciones de acercaros a la estructura de la persona humana, que es lo que presento en esta lección de hoy. Pues sin más dilación vamos a empezar. Si tenéis ahí el esquema delante, veis claramente que cuando hablamos de la estructura de la persona humana, estamos hablando justamente de una estructura que no es lineal, pero tampoco es circular. Esto es, cuando hablamos de estructura de la persona humana, nos queremos acercar a lo que es la persona humana, pero yo voy a hacer con vosotros un acercamiento fenomenológico. Por tanto, voy a huir de toda estructuración fijista y de toda estructuración metafísica. Y el motivo no es otro que traicionamos la verdad del hombre. Si yo me quiero acercar a lo que es la persona, tengo que acercarme a lo que eres tú y a lo que soy yo, de individual, de exhaustivo, de irrepetible, de irrestricto. Por tanto, no puedo acercarme al concepto de persona. Debo acercarme a lo que eres tú como persona. Para eso, yo le he llamado estructura de la persona. Pero esa estructura de la persona no puede ser fija. Porque nosotros no podemos viviseccionar, desde luego mucho menos diseccionar a la persona humana, pero tampoco viviseccionar. Yo no puedo partir a un ser humano por dentro y ver qué tiene dentro, porque lo que tiene dentro es fácilmente visible, porque es materia. Pero la persona es mucho más. Personalmente tampoco comparto el concepto de estructura de la persona como círculos concéntricos. Yo sé que en algunos momentos lo habéis visto, ¿no? El círculo interior, que es la persona, un círculo más exterior, que es la naturaleza, la esencia, y un círculo más exterior, que es la naturaleza. Yo sé que más o menos sería esa la estructura que tenéis. Quizá esa imagen podría servir si es que queremos entender de qué vamos a hablar. A mí me gusta, si queréis, ¿no? Una imagen como que el ser humano son como capas de una cebolla, ¿no? Vamos quitando las capas exteriores y vamos adentrándonos a las capas interiores. Pero la capa interior última, el núcleo último de esa cebolla, que es la identidad personal, que es la persona, supera a todas las capas. No tiene nada que ver con las capas. Por tanto, no me sirve sensu estricto esta imagen de la cebolla, porque traicionaría un poquito lo que quiero decir, pero siempre nos tenemos que acercar a alguna imagen que pueda apoyarnos. Por tanto, lo que estoy diciendo sería algo así como una cebolla que tiene muchas capas. Vamos a ir quitando a lo largo de esta lección, veréis. Vamos a disfrutar porque es una lección muy interesante, porque nos acerca a lo que somos. Vamos a ir quitando las capas de la cebolla, pero atención, porque cuando llegamos al núcleo de esa cebolla, lo que encontramos es otra cosa. Y encontramos una perla que no tiene nada que ver con la cebolla, que corresponde a otro orden de cosas, que corresponde a otra sustancia metafísica, que corresponde en realidad a otra realidad. Sería algo así, ¿verdad? Digamos así. Es todo mucho más complicado. Porque, como digo, la persona todo es de menor a mayor. En la persona humana todo es de menor perfección a mayor perfección. Cuando nos acercamos a la persona, nos acercamos a un enorme engranaje de perfecciones. Y por tanto, lo que hay que hacer es deslindar todo esto. Bien, yo de todos modos, si queréis, os comparto un momentito este esquema para que vayamos ya adentrándonos en materia. Yo imagino que ya estáis viéndolo ahí, se ve bien, imagino que veis todo, ¿verdad? Desde hombre, mujer, incluido mujer. De acuerdo, lo que tenemos ahí delante, como digo, una vez hechas estas aclaraciones, es lo que yo llamo estructura de la persona humana. Todo esto lo he sacado de distintas fuentes. Repito, este esquema es una propuesta que yo hago personal, por tanto, no lo vais a encontrar en ningún sitio en realidad. Pero a la vez es una síntesis de todas las lecturas y de todos los estudios de estos años. Por tanto, es una síntesis de Karol Wojtyła. Por tanto, es una síntesis de Edith Stein, es una síntesis de Tomás de Aquino, es una síntesis de Leonardo Polo, es una síntesis
de todos los grandes pensadores que yo considero que son aptos, adecuados para entender lo que quiero deciros hoy. Y son todos y en ninguno. Quiero decir, esto que tenéis ahí es una propuesta mía, por tanto, están todos estos autores porque he bebido durante muchos años de todos esos autores, pero no es ningún autor en realidad. Bien, partimos ya de la base de qué es la estructura de la persona humana. Ya os digo, traicionamos la palabra estructura, traiciona lo que quiero decir. Porque la palabra estructura, ¿qué os viene a la mente? La palabra estructura viene a la mente algo fijo, algo hierático, algo diviso en partes, dividido en partes. Bien, podríamos decir, empezamos quitando la primera capa de esa cebolla, ¿verdad? Que decíamos. En la persona humana encontramos como dos especies de dimensiones irrestrictamente divididas. El ser humano y ser personal. Vamos a ir de abajo arriba, porque vamos a ir de menor a mayor perfección, porque vamos a ir de menor complejidad a mayor complejidad, porque vamos a hacer hoy una ascensión personal. Bien, partimos por tanto del concepto de ser humano. Yo llamo ser humano a aquello que coincide con todos los seres humanos. Por tanto, podría ser también llamado naturaleza humana. No le llamo naturaleza humana porque naturaleza humana lo reservo para el concepto de cuerpo material. Por tanto, ser humano. En el ser humano, digamos así, coincide todo lo común al género humano. Llamamos estructura del ser humano a aquello que comparte todo el género humano. Todo el género humano comparte naturaleza y comparte esencia. Todo el género humano comparte cuerpo y comparte parte inmaterial. Y digo que comparte porque es una herencia. Todo lo que tenemos de seres humanos lo tenemos de heredado. Lo hemos heredado, tenemos un cuerpo heredado, pero también tenemos un alma heredada. Tenemos una parte inmaterial heredada, tenemos un cuerpo de hombre, de mujer, ahora lo veremos. Todo esto está heredado y está heredado de una herencia mucho más antigua. Llamémoslo herencia mucho más antigua. Me da igual si pertenecemos al género Homo sapiens sapiens, al género... Me da un poco igual, porque nosotros aquí no estamos haciendo ninguna visión de biología, ¿no? Tenemos un cuerpo heredado, un cuerpo que proviene de algo mucho más antiguo, de estructura mucho más antigua, lo que nos está diciendo mucho del ser humano. Lo que nos está diciendo es que el ser humano está en un constante proceso de crecimiento, en un constante proceso de enriquecimiento. Bien, en el ser humano, como digo, conocemos todo el género humano. Cuando me acerco a un hombre, puedo hacer ciencia precisamente porque puedo acercarme y me acerco, de hecho, a todo lo que es común al género humano. De lo contrario, no podía hacer ciencia del hombre. La medicina no podría ser una ciencia. Y no podría ser una ciencia la biología, ni la anatomía. ¿Entendemos? O sea, la cuestión es que nos podemos acercar a aquello que es común a gran parte de lo que es el hombre y así podemos hacer ciencia. Bien, vayamos por partes. Dentro del ser humano, dentro de lo que es el género humano, tenemos como dos realidades que van enriqueciéndose una a la otra. Tenemos una naturaleza humana, una physis, que han llamado los clásicos, que ha llamado Aristóteles, ¿verdad? La physis del hombre, la naturaleza humana, la naturaleza del hombre, que es su cuerpo, y esa parte es material, por tanto sería lo menos perfecto, digamos así, que tenemos, ¿verdad? Sabemos que, y además es casi todo acto, casi todo es actualización, porque ya nacemos con un cuerpo completo. Por tanto, ya nacemos con un cuerpo completamente actualizado. Es verdad que luego se va actualizando, se va perfeccionando, pero ya nacemos con un cuerpo completo. Nacemos con todas las actualizaciones. Algunas es verdad que son actualizaciones potenciales, ¿no? Pero en cualquier caso, nazco con un cuerpo completo de hombre o con un cuerpo completo de mujer. Tenemos las dos dimensiones claras de lo que es el hombre, ¿verdad? La naturaleza humana tiene como una especie de binomio, como una especie de binomio dividido en dos, digamos así, que es el hombre y la mujer XXXY. Eso que nos da el dato cromosómico, biológico, lo que nos está diciendo es que somos
uno para el otro y el otro para el uno y nos completamos. También en genoma, también en cromosomas nos completamos. Digamos que corporalmente nos estamos completando uno al otro y el otro al uno. No hay otra forma de ser naturaleza humana, no hay otra forma de manifestar la naturaleza humana en lo que tiene de cuerpo que siendo hombre o siendo mujer. Esto es un dato fenomenológico. Nacemos hombres con cuerpo de hombre, nacemos mujeres con cuerpo de mujer, nacemos materia de hombre, nacemos materia de mujer. Atención porque todo lo que veis ahí de naturaleza humana, atención porque es plena materialidad. Digo plena materialidad, pero como no hay nada simple en el hombre, porque solo Dios es simple, todo lo creado es complejo y compuesto, y en el hombre esa complejidad y esa composición todavía es más compleja y más compuesta. Ya os acordáis de la teoría del ilemorfismo en Aristóteles, decía que todos los seres comparten materia y forma, pues en el hombre mucho más. ¿Os acordáis de la teoría de la potencia y el acto de Aristóteles? Que dice que todos los seres tienen algo de potencia que va actualizando. Pues en el hombre mucho más potencia y mucho más actualización. Pero es que en el propio cuerpo del hombre, en lo que es la propia materialidad, también hay un género mucho más complejo, porque no es lo mismo, convendréis, que no es lo mismo el cabello humano que el sistema nervioso central. Es mucho más perfecto el sistema nervioso central. Por tanto, todo lo que hay en el hombre de material también tiene capas. Por tanto, todo tiene capas. Si empezamos a quitar capas, evidentemente llegamos, como digo, al sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central es mera materialidad. Las relaciones sinápticas son mera materialidad. Es electricidad. Por tanto, materia. Por tanto, energía. No hay nada de espíritu, no hay nada de espiritual en todo eso. No hay nada de inmaterial en todo eso. Atención porque a partir de ahora voy a utilizar la palabra inmaterial como contraposición a lo que no es material. Sin embargo, voy a utilizar la palabra espiritual como contraposición a aquello que es mucho más elevado que la mera inmaterialidad. Voy a repetir, no preocuparos. Yo voy a utilizar el concepto de materialidad para referirme a todo lo que corresponde a la naturaleza humana. Todo lo que es cuerpo es material. En su menor o mayor complejidad, pero es material. Todo lo que es esencia humana es inmaterial, pero no espiritual, sino que corresponde al alma, que es inmaterial, no espiritual. Ahora no preocuparos que aclararé todos estos conceptos que yo sé que alguno de vosotros ya empieza a ponerse nervioso y a chirriarle porque probablemente no habéis cogido los conceptos clásicos como yo estoy utilizando ahora. No preocuparos que lo vamos a explicar todo. Por tanto, cuando hablamos de esencia humana, hablamos del alma, hablamos de algo inmaterial. Esto es, yo no puedo aprehenderlo con H intercalada. Yo no puedo aprenderlo porque se escapa, porque es pura potencia. Por eso la voluntad y la inteligencia son puras potencias, potencias además pasivas, ahora iremos viendo. Pero luego tenemos un estadio dentro de la propia esencia humana inmaterial, tenemos un estadio superior, no es lo mismo la inteligencia que la voluntad. Y luego tenemos el espíritu, que eso sí es esencia, identidad espiritual. Hablamos de espíritu, por tanto, para hablar de lo espiritual, que se contrapone a lo inmaterial, que a su vez se contrapone a lo material. Por tanto, tenemos lo material como imperfecto, lo inmaterial como superposición de lo más imperfecto y lo espiritual como absolutamente perfecto. ¿Entendemos esto? Toda la parte del cuerpo es material, toda la parte del alma es inmaterial y toda la parte del espíritu es espiritual. Si entendéis esta trinomía, esta forma tripartita de hablar, entonces hemos captado gran parte del pensamiento que yo os quiero decir. Yo sé que todo esto que estoy diciendo os puede parecer un poco extraño porque toda vuestra conceptografía occidental está basada en el binomio cuerpo-alma, cuerpo-alma. Y en el alma hemos metido el alma y el espíritu. Tenemos una visión dualista, en mi opinión, erróneamente dualista, y cuyo responsable, sin lugar a dudas, es Descartes.
que ha dividido el mundo entre res cogitans y res extensa. A la res cogitans le ha asimilado el alma y a la res extensa le ha asimilado el cuerpo. Esto es una visión dualista y, por tanto, por ende, reduccionista. El hombre es mucho más que cuerpo. El hombre es mucho más que alma. Sin embargo, yo me enfrento a toda esta tradición moderna y me entronco en una tradición mucho más patrístico-paulina. San Pablo habla de que todo nuestro cuerpo, alma y espíritu se ha custodiado hasta la venida final, ¿no? No sé muy bien cómo lo dice en este momento, que todo nuestro cuerpo, alma, espíritu se ha custodiado. Por tanto, hablamos de cuerpo, alma, espíritu. Para San Pablo existe esta trinomía. El hombre es cuerpo, el hombre es alma y el hombre es espíritu. Ya lo iremos viendo poco a poco. Bien, una vez hecho esta aclaración, y como el tiempo va corriendo, no quiero dilatarme mucho porque tenemos muchísimas cosas que ver hoy. Ya os digo de antemano, hemos dicho que el ser humano, esa parte que tenéis ahí del ser humano, cuerpo y alma, hemos dicho que corresponde al género humano. Por tanto, por exclusión, el ser personal es absolutamente exclusivo mío. Lo que yo soy, como persona completa, José Luis Marín Moreno, está dentro de la persona humana. Yo soy persona humana dentro y absolutamente irrestricta. Somos un pozo sin fondo, digamos, ¿verdad? Por tanto, ¿podemos hacer ciencia de la parte del ser humano? Sí. ¿Podemos hacer ciencia del cuerpo? Biología, medicina, patología, etcétera. Sí, porque es género humano, es común a todo lo humano. ¿Podemos hacer ciencia del alma? Sí. La psicología, en efecto, la psicología es psique, ciencia del alma, y hace ciencia, porque es parte heredada, todos tenemos en común esta parte del alma, todos tenemos en común inteligencia y voluntad, y aquí estaría dentro del mundo de la voluntad, entre la voluntad y la inteligencia, estaría todo el mundo de las emociones, todo el mundo de los sentimientos, que es psicología, que es ciencia. Es ciencia porque corresponde a todo el género humano, todos tenemos las mismas emociones, unos las desarrollan, otros las dejan como potencias para el resto de su vida. Pero es así. La capacidad que tenemos de empatía, todos tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que unos han desarrollado esa potencia en actos y que les han hecho empáticos y otros no, por lo que sea, no han podido, ¿no? El mismo Aristóteles decía, referido a esta cosa, que digamos que todos nosotros hemos nacido seres inteligentes, sin embargo, muchos de nosotros no hemos desarrollado esas potencias porque no hemos tenido tiempo de hacerlo. Porque cuando uno tiene hambre, tiene necesidades, no puede desarrollar la inteligencia. De hecho, los primeros filósofos todos eran aristócratas, porque no podían, se dedicaban a la filosofía porque ya tenían sus necesidades primarias cubiertas. Cuando uno tiene hambre no puede satisfacer la necesidad de la inteligencia, que esto es un súper, ¿no? Y de hecho toda la filosofía, todos los filósofos han sido aristócratas, todos se han dedicado exclusivamente al pensamiento. Recordar Descartes, que pensaba delante de una estufa toda la vida, pensando delante de una estufa. Recordar a Kant, que estuvo toda la vida sin salir de Königsberg porque estaba todo el día estudiando. Recordar al mismo Aristóteles, que era un aristócrata, a favor de los esclavos. Recordar a Platón. O sea, que podemos seguir así con todo, ¿verdad? No digamos Husserl, no digamos ya todos los actuales filósofos, ¿no? Hablo de actuales filósofos, para mí son todos los filósofos del siglo XX, ¿eh? Actuales filósofos, todos muertos ya, pero para mí son actuales, porque la filosofía tiene 25 siglos. Bien, por tanto, podemos decir lo siguiente. El ser humano es la parte más baja del hombre. El espíritu, sin embargo, es la parte más alta del hombre. Lo que tú eres en tu profundidad es espíritu. Y lo que tú eres en tu superioridad es cuerpo. A mí me da exactamente igual que se presente una persona negra, amarilla, blanca, en cuanto a razas, o pelo rizado, pelo liso, colores de ojos, etcétera, etcétera. Todos estos fenotipos
son solo manifestaciones de algo mucho más interior que es la persona humana. Bien, he de decir también que ya lo apuntó Antonio, yo he de decir que en el debate de persona, en el debate personalista, digamos, tiene mucho que ver el cristianismo. Bueno, tiene todo que ver el cristianismo, ¿no? Porque ya sabéis que los debates cristológicos, que hablaremos al final de la clase, de Calcedonia y de todos los debates cristológicos, todos estos debates han hecho emerger también en la filosofía todos estos conceptos de naturaleza persona. Gracias a los debates cristológicos, sobre todo gracias a Calcedonia, al concilio de Calcedonia, ¿verdad? En los famosos debates cristológicos, gracias a ellos, hoy tenemos conceptos muy claros y muy perfilados de persona y naturaleza. En cualquier caso, yo os dije desde el principio que quería ser honesto y que yo no soy personalista, precisamente porque yo considero que el hombre no es una suma de cuerpo, alma y espíritu, como dicen los personalistas. Los personalistas, en mi opinión erróneamente, hablan de una especie de círculos concéntricos que acumula uno al otro y el otro al otro y coenvuelve, digamos así, uno al otro. Y esto, en mi opinión, es un error de base. Considerar al hombre como una unión que se va superponiendo cuerpo-alma, alma-espíritu. En mi opinión, el hombre es cuerpo-alma, y hay una fuente mucho más irrestricta que es el espíritu. Y el espíritu es lo que define absolutamente y sin parangón a la persona. Porque el alma mira hacia abajo y el cuerpo mira hacia abajo. Precisamente porque solo se puede hacer ciencia mirando hacia abajo. Mientras que el espíritu mira hacia arriba. Y ahí no hay ciencia que valga. Ahí hay visión, hay sabiduría, hay primeros principios, hay síntesis. Ahora lo veremos. Bien, vale, pues con este guión empezamos punto a punto. Habíamos dicho ya que la naturaleza humana, en tanto cuerpo, se presenta en una doble modalidad, hombre y mujer, y eso es un dato fenomenológico, es un dato científico, ahí está. Digamos que la genitalidad hace a un hombre, hombre, y a una mujer, mujer, y no hay que darle demasiadas vueltas, como digo, porque desgraciadamente en esta España nuestra, en esta España esquizofrénica, donde todo se ha vuelto en contra del propio hombre, ya parece incluso que se dudan estas bases, pero esto es una base absolutamente cierta. Todos nacemos con esta doble modalidad. No hay otra cosa que hombres y mujeres. No hay otra cosa. Mientras España sea España, que le queda poco, no hay otra cosa que hombre y mujer. Y digo que esto es y vamos a una radicalización del pensamiento, porque lo que vamos a hacer ahora, por lo menos a lo que yo os invito a hacer ahora, ¿verdad?, es acercarnos a esta realidad que somos tú y yo. Eso que tienes dentro, ese pozo sin fondo que hay ahí vamos hoy. Porque tú te presentas al mundo como hombre o como mujer y no hay otra forma de presentarte. Y por tanto, tu identidad personal que está en el espíritu tiene un anclaje en el cuerpo. Y digo tiene un anclaje en el cuerpo, porque no olvidéis, cuando pasemos a la cristología de Calcedonia, veremos que efectivamente cuando resucitamos con un cuerpo. Y en este tiempo que estamos de cincuentena pascual celebrando todos los días la resurrección, lo que pone de relieve la resurrección es que Cristo ha resucitado con un cuerpo con unas marcas de heridas que hacen reconocer su dimensión más imperfecta de cuerpo, porque Cristo es verdadero hombre y como verdadero hombre comparte toda la naturaleza humana. En cualquier caso, por resumir todo, estábamos por tanto diciendo que la trinomía cuerpo, alma, espíritu es exactamente la composición del hombre, donde vamos a ir. Lo que vamos a hacer es un viaje, lo que estamos ya haciendo, es un viaje hacia el espíritu. Como la parte del cuerpo, yo creo que es la más fácil de todas, ¿verdad? Porque todo el mundo entiende, todo el mundo entendéis que entre el cabello y el sistema nervioso central hay una diferencia abismal de complejidad. Yo creo que esa parte ya la vamos a dejar y vamos a ir ahondando en la otra parte que es la esencia humana. Yo os había dicho al principio que esencia humana se está refiriendo a la parte inmaterial, esto es, a la parte que no es materia, a la parte que no tiene consistencia, digamos así, que no es sólida, que no puedo tocar. Todo aquello que no puedo tocar corresponde a la inteligencia y corresponde a la voluntad.
La inteligencia y la voluntad son dos potencias pasivas. Con estos conceptos solo queremos decir que están sin hacer hasta que no empiecen a hacerse. Son potencias hasta que no empiecen a actualizarse. Son potencias porque son ciegas, no tienen soporte orgánico. ¿Dónde está la voluntad? ¿Dónde está la inteligencia? Si yo me acerco al hombre, lo que puedo ver a través de una resonancia magnética funcional son estructuras sinápticas, estructuras cerebrales, pero no puedo ver el alma, no puedo ver la voluntad, no puedo ver la inteligencia. ¿Dónde está el entendimiento? Son potencias porque hay algo que tiene que activarlas. Nosotros nacemos con una inteligencia total, pero es una potencia activa, es lo que los clásicos, es una potencia pasiva, lo que los clásicos han llamado tabula rasa. Esto es, nacemos, pero no tenemos ningún conocimiento. Sin embargo, tenemos la potencia para conocer absolutamente todo. De hecho, algunos llegan a conocer mucho, otros llegan a conocer muy poco, y eso es porque tenemos potencias que se van actualizando. La voluntad y la inteligencia, por tanto, son dos potencias inmateriales que se irán actualizando cuando las actualice el yo. Por eso tenéis ahí la flecha en el yo, un poquito más arriba, pero ese yo ya forma parte del espíritu, forma parte ya de la persona humana, porque está mucho más profunda, está mucho más alto, digamos. Que es lo que los clásicos, he puesto esa palabra ahí un poco extraña, ¿no? Es lo que los clásicos han llamado sindéresis. Es el yo de los modernos, es el ego de los modernos, eso que tengo yo. Yo activo las potencias. Cuando empiezo a conocer, empiezo a querer. Y cuando avanzo en el querer, se me abre cada vez más el conocimiento, que a su vez va actualizando cada vez más ese querer. Por ejemplo, yo no puedo querer saber algoritmos si no sé qué es o lo que es, si ni siquiera sé qué es, que existen los algoritmos. Yo solo puedo querer aprender algoritmos si sé que existe la palabra algoritmo. Si no, no puedo quererlo. Por tanto, mi voluntad no tiende hacia el algoritmo. Si yo no sé que existe el japonés como lengua, no puedo querer aprender japonés, porque no sé siquiera que existe. Por tanto, no puedo querer algo que no conozco. Esto es originario. Solo podemos querer lo que conozco. De una forma imperfecta, si queréis, pero en cualquier caso, luego me di cuenta que no conocía, no lo sé, que no conocía todos los algoritmos. La voluntad, por tanto, se pone en marcha solo cuando se activa la inteligencia. Luego podéis entender que la inteligencia es autónoma completamente, sin embargo, la voluntad no. La voluntad no es autónoma, la voluntad depende de la inteligencia, no hay una voluntad ciega. No existe el mero voluntarismo, no puedo querer todo. ¿Qué quieres? Quiero todo, no, quiero qué. ¿Qué es lo que quiero? Incluso podríamos decir, quiero querer. Sí, quiero querer, pero ya quiero algo. La voluntad es intencional, quiere algo, algo queremos, algo necesitamos querer. Y eso solo se activa si lo activa el yo. Esto es, cuando nacemos, somos pequeñitos, no queremos nada. Hay una voluntad ciega. Empezamos a querer cuando empezamos a entender. Y una vez que empezamos a querer y a entender, se mueve toda la rueda del conocimiento y de la voluntad. Atención, porque aquí Karol Wojtyła hace una aclaración muy interesante. La voluntad, el querer, nos hace buenos o malos. A base de querer cosas malas, me convierto en malo. Y a base de querer cosas buenas, me convierto en bueno. Y atención, porque eso solo se lleva a cabo a través del hábito. Tenemos aquí una aplicabilidad práctica muy interesante. A través del hábito. Tenemos hábitos que mueven a la inteligencia y tenemos hábitos que mueven a la voluntad.
Esto lo vemos muy bien en los adolescentes. Los adolescentes de suyo ninguno quiere estudiar. No hay ningún adolescente que quiera estudiar, digamos así, ¿no? Empiezan a estudiar y empezamos a darles hábitos que muchas veces son duros, que son de esfuerzo, y poquito a poco su voluntad va moviéndose. Y la voluntad ocurre exactamente lo mismo. Lo fácil para la voluntad es estar tumbada en el sofá, digamos así, en una imagen un poquito así más clara, ¿no? La voluntad quiere estar tumbada. Solo se activa si el yo se pone en pie, si el yo se pone en marcha a querer cosas. Por eso tenemos personas mucho más activas, mucho más volitivas y personas menos activas. Hay personas mucho más que no quieren nada, no quieren, y de hecho muchas veces lo decimos, ¿no? Este chaval es que no quiere nada, no le interesa nada. No le interesa nada porque no ha movido voluntad, no hay motivación alguna. Digamos que el yo no tiene motivación para activar o no tiene fuerza para activar la voluntad. Si yo, por ejemplo, con un chaval de 14 años que no estudia, quiero mover su voluntad, tengo que motivar su voluntad, tengo que activarla de alguna forma. Y no la activo si no hago algo nuevo. Por eso el castigo del castigo del castigo del castigo no mueve la voluntad. El castigo en sí mismo no sirve para mover voluntad. Si no haces los deberes, te quedas sin. Si no haces los deberes, te quito él. Si no haces los deberes, si no estudias, no vas a... Mal vamos. Porque no vamos a mover nunca la voluntad. Si haces los deberes, podrás jugar un ratito al ordenador. Rápidamente se empieza a mover la voluntad, porque su yo se pone en marcha y activa la potencia de la voluntad. Si no activamos la potencia, no se pondrá en marcha nunca. Lo digo por una aplicabilidad práctica. El desánimo, la desgana, la desgana solo se moverá con un yo activo, y ese yo activo, si falta la motivación, no se moverá nunca. Por tanto, tenemos personas con depresión, ¿verdad? Tenemos personas con estados de ánimo bajos y tenemos personas con estados de ánimos altos y con estados de ánimo incluso eufóricos. Hay personas que son tremendamente activas. Hay yos que son tremendamente activos y hay yos que son muy pasivos. Y ahí tenemos las distintas personalidades, ¿verdad? Hay personalidades un poquito más histriónicas, más pasivas, más depresivas, más distintos tipos de personalidad. Y esto, como digo, solo lo podemos poner en marcha si activamos. ¿Y cómo se activa? ¿Cómo se activan todas las demás, toda la voluntad y toda la inteligencia? Tirando del carro del espíritu. Por tanto, la dimensión espiritual es fundamental para empezar con la motivación humana y para empezar con todo el obrar humano. Me voy a parar aquí 5 minutos. Acabo de terminar con vosotros el recorrido de la esencia humana. O sea, hasta aquí solo hemos visto cuerpo y alma. Solo es esto lo que hemos visto. Digamos que el hombre es un compuesto de cuerpo y alma, ¿vale? Y si lo dejamos así, lo podemos dejar así, pero estamos empobreciendo al hombre. Estamos empobreciendo además de un modo muy radical, porque el hombre no es solo cuerpo y solo alma. Pero tampoco es la suma de los dos, ¿eh? Cuidado. Esta visión de que nacemos con un cuerpo y cuando morimos el cuerpo se muere y luego la palomita sale del cuerpo y va al cielo, esa es una imagen muy bonita, pero como bonita es una imagen absolutamente reductiva y por tanto falsa. La estructura de la persona humana es mucho más compleja, no hay nada simple, había dicho, ¿verdad?, en el hombre. Así que mucha atención porque cuando hablamos del hombre hablamos de algo que va mucho más allá. Pasamos entonces, ahora sí, habíamos descubierto el yo, que soy yo. El yo es simplemente lo que soy yo. Lo que soy yo como José Luis. Luego ya he partido de algo que me identifica a mí y solo a mí. Por eso ya estoy en el campo de la persona humana, ya estoy en el campo del espíritu, ya he dejado el campo inmaterial para meterme en el campo del espíritu. Cuando hablo de espíritu no estoy hablando de espíritu en sentido religioso, sino espíritu en lo que soy yo de profundo, de religado a Dios en este caso, que no tiene nada que ver con la religión.
Ahora iremos viendo todo eso. Por encima de la sindéresis del yo que activa las potencias, por encima están los primeros principios que vimos ya, ¿os acordáis en la clase de metafísica? Vimos los primeros principios, principio de identidad, principio de no contradicción y de tercio excluso, término medio. No voy a entrar ahí porque no hace falta, ya lo vimos. Simplemente para que veáis que está por encima de esos primeros principios. Pero es que por encima de todos esos primeros principios está la sabiduría, que es el conocer a Dios como yo soy conocido. Esa es la sabiduría. Conózcate a ti, conocer mío, como yo soy conocido. Esto ha dicho San Agustín, ¿verdad? Por tanto, la sabiduría es el hábito más alto que tiene el hombre. Y ahora, esa persona humana que soy yo, solo había dicho que el espíritu solo puede mirar hacia arriba. Os convendría poner en la palabra espíritu una flecha hacia arriba y alma y cuerpo una flecha hacia abajo. Porque el espíritu solo mira hacia arriba, no puede mirar hacia abajo. Solo mira hacia arriba, solo mira hacia Dios, solo mira hacia aquel autor que lo ha creado. Porque Dios, todo lo que crea, absolutamente todo lo que crea es individual e irrepetible. Por tanto, Dios, cuando crea a una persona humana, la hace individual, irrestricta e irrepetible. Puede reduplicarse y repetirse el cuerpo, tal vez, ni siquiera, pero tal vez. Nunca se repite el espíritu. Cuando Dios crea, crea el espíritu en un acto libérrimo de amor. Y a partir de ahí se configura la persona humana. Por tanto, la persona es lo que mira, atención ahora que voy a dar un salto muy importante cualitativo. La persona, el espíritu de la persona, el ser personal, es lo que mira al núcleo mismo de Dios porque de él ha salido. Voy a repetir esto que es fundamental. Ahora estoy entrando en la parte, yo creo, más importante de toda la lección. Atención. Repito, la persona humana, el espíritu humano, mi espíritu, de José Luis Marín Moreno, mira a Dios, gime, porque quiere volver de donde ha nacido, quiere volver de donde ha salido, del seno libérrimo y creador de Dios. ¿Y esto por qué? Porque nuestra identidad personal solo puede encontrar su propio sentido coherente siempre y cuando mire a Dios, porque de Él ha nacido y de Él es. Todo hombre que abandona la mirada a la trascendencia se empobrece. No puede haber felicidad total en el hombre si no hay mirada hacia la trascendencia. ¿Por qué? Porque en el ser personal descubro una intención muy profunda hacia arriba, hacia buscar al Creador. Conózcate a ti, conocer mío, como yo soy conocido, decía San Agustín. Conózcate a ti, conocer mío, como yo soy conocido. Por tanto, hemos llegado al núcleo más intenso, más íntimo que tiene el hombre. Deus interior intimo meo. Dice San Agustín, Dios está más dentro de mí que yo mismo. Esa perla, ya hemos llegado a la perla que os decía. Estamos dentro del núcleo más íntimo de mí mismo, que es Dios. Por tanto, sin Dios no hay interioridad humana. Sin Dios, que es pura trascendencia, no hay interioridad humana. La interioridad humana no tenéis que identificarla con la inmanencia, todo lo contrario. La interioridad del hombre cada vez es más trascendente. Por tanto, cuanto más profundamente excave para conocerme a mí, más profundamente saldré a la trascendencia. Conózcate a ti, conocer mío, como yo soy conocido. Básicamente este es el dibujo que quería hacer con vosotros. Y esto tiene unas repercusiones de antropología teológica que no podemos hoy eximirnos de ellas. Hay una responsabilidad en la antropología terapéutica y es acercarse a la antropología teológica, porque si nos tomamos en serio la tesis de que soy absolutamente persona en tanto en cuanto soy trascendente y miro hacia arriba y quiero volver a mi origen, a Dios, entonces me falta una pata fundamental, que es la antropología teológica.
Sin antropología teológica no tenemos un adecuado conocimiento del hombre. Por eso ahora nos vamos a ir al Edén, al jardín del Edén, y vamos a descubrir quién es Adán. Y vamos a descubrir qué diferencia hay entre naturaleza y persona. Habíamos dicho ya, y yo creo que a estas alturas ya lo tenéis claro todos, ¿verdad?, que la naturaleza es aquello común a todos los hombres, mujeres. Sin embargo, la persona no. La persona es individual e irrepetible. Y la naturaleza puede ser repetida en el género humano, tantos como personas haya, tantos como humanos haya. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué repercusiones tiene? Yo ahora voy a ir un poquito más despacio. A mí sí me gustaría que tomarais algunas notas a partir de ahora. Porque vamos a hablar de... Os he mandado no ha salido a la luz en el Classroom, ¿verdad? Un documento que he publicado para profundizar, está ya publicado, se llama Naturaleza y Voluntad en Cristo. Ahí vemos exactamente, lo tenéis, y gracias. Exactamente es un documento, he querido colgar ese documento porque es un documento magisterial, son de las catequesis de Juan Pablo II. Por tanto, no es facilísimo, porque Juan Pablo II en teología era muy fácil, sin embargo no así en filosofía, y al revés de Benedicto XVI, que era dificilísimo en teología, y bueno, en fin. Este documento que os he colgado aquí es del Magisterio de Juan Pablo II, una de las catequesis que él hizo, donde en mi opinión hace una exposición clarísima y magistral de la diferencia entre naturaleza y voluntad en Cristo, etcétera, etcétera. Bien, os voy a hacer ahora una serie de preguntas que son evidentemente para pillaros y para... para pillaros. Si tenemos claro lo que es la naturaleza y lo que es la persona, ahora vamos al ámbito teológico. Hemos dicho que Dios, siempre hemos dicho que Dios es uno y trino. Por tanto, en teología lo que estamos diciendo es que Dios es uno en tres personas. Dios tendría una naturaleza en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, tiene solo un ser acto, porque ya sabéis que en Dios no hay complejidad alguna. Por tanto, en Dios tenemos un ser con tres personas. No que se manifiesta en tres personas. Atención con esto, ¿eh? Tenemos un ser en tres personas completas. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas completas. Personas con ser personal, con ser individual, irrepetibles. Por eso, cuando nuestro espíritu gime porque tiene el Espíritu Santo, que es otra persona. Digamos que hay un imán entre mi espíritu y el Espíritu Santo. Lo que recibimos los cristianos es el Espíritu Santo, precisamente porque el Espíritu Santo porque nuestro espíritu puede albergar el Espíritu Santo. Repito, porque nuestro espíritu, que es personal, puede albergar el Espíritu Santo, que es personal. Cuando comemos el cuerpo de Cristo, nuestro cuerpo, que está dentro de nuestro ser personal, puede albergar el ser personal, que es Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y ahora, por tanto, es fácil, ¿no? En Dios Dios es uno, ser y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo creo que es fácil. Pero los ángeles, ¿qué serían, por ejemplo? Los ángeles, ¿cuántas personas tienen los ángeles? Una, ¿no? Tienen una persona. ¿Y naturaleza? ¿Cuántas naturalezas tienen? También tienen una. Cada ángel ha sido creado con una sola naturaleza y con una sola persona. El arcángel, por decir, San Gabriel, tiene una naturaleza. La naturaleza del arcángel San Gabriel no está heredada. Ha sido creada, digamos así, absolutamente única. Porque si fuera heredada, tendríamos una naturaleza angelical, digamos así, que todos los ángeles tienen la misma naturaleza, pero no es así. Cada ángel tiene su propia naturaleza y, por supuesto, su propia persona. Pero esa naturaleza es solo inmaterial, porque no tienen cuerpo los ángeles. Pero vamos a la parte del... Esto es más fácil, ¿verdad? Vamos a la parte de la cristología, que es más interesante.
Ya sabéis que el Concilio de Calcedonia, en el 451, puso de relieve que había una herejía, que era la herejía monofisita, que decía que Jesucristo tenía un cuerpo, digamos, una única naturaleza, y esa naturaleza era divina. Por eso se llaman monofisitas, monofisis, una sola naturaleza. Y esta era humana, y eso, como sabéis, es una herejía. El Concilio de Calcedonia quiso combatir esta herejía y sacó el dogma de las dos naturalezas de Jesucristo. Jesucristo tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, que se unen, atención ahora, que se unen sin confusión en la persona divina del Verbo Dios. Se unen sin confusión, atención, porque es una unión hipostática que no se confunde. Esa unión no absorbe una a la otra. No es que la naturaleza divina absorbiera la naturaleza humana de Jesús. Jesús tenía una naturaleza completa humana y una naturaleza completa divina. Y no se asumen, no se confunden. Por tanto, atención a la herejía práctica, que hay una herejía práctica cuando decimos que Jesús es que era Dios y yo no soy Dios, yo soy hombre. Cuidado porque somos monofisitas en el sentido práctico. Jesús era Dios y hombre. Absolutamente Dios, absolutamente hombre, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Por tanto, padeció como verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Padeció absolutamente con los mismos dolores que tú tendrías si hubieras pasado todos los dolores que él pasó. Exactamente los mismos dolores él los pasó. No es que él, como era Dios, él, como era Dios, pasó exactamente los mismos dolores. Exactamente. La intensidad del dolor fue la misma. Indeleble, por otra parte. No queríamos ni pensar lo que sufrió, ¿verdad? Atención, porque la pasión de Cristo pone de relieve la pasión de la naturaleza total humana. Total humana. El extremo del dolor de la pasión de Cristo es el extremo del dolor de su redención. Si nos tomamos en serio la redención humana, nos estamos tomando en serio el dolor humano. Salvifici doloris, un dolor salvífico, un dolor que ha salvado. Y un dolor que nos salva precisamente porque es un dolor asumido por la plena naturaleza humana. Esto es muy profundo, muy profundo. Y de hecho, si nos paramos ahora a contemplar el misterio de la cruz, lo que estamos viendo en el misterio de la cruz es un hombre, absolutamente hombre, completamente hombre, que sufría como completamente hombre. Esto es muy interesante, ¿eh? Por tanto, pero es verdad que en Cristo hay una consustancialidad de Dios y hay una consustancialidad del hombre, precisamente porque es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Y qué es Cristo verdadero Dios, verdadero hombre? ¿Qué es? Por eso dice Juan Pablo II una cosa preciosa, para mí preciosa, dice que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio de Cristo. En la medida en que nos conformamos como verdaderos hombres, nos conformamos al misterio de Cristo. Por tanto, la revelación de lo que tú eres y lo que yo soy, atención ahora, la revelación de lo que somos solo puede esclarecerse en el misterio de Cristo. Solo puede esclarecerse en el dolor, en el sufrimiento redentor. Esto es, con una vía de salida hacia la resurrección. Por eso nosotros resucitamos en un cuerpo glorioso, pero con nuestros recuerdos, atención, identificaremos a todas las personas que han compartido recuerdos, identificaremos a las personas que conocimos en la tierra, las identificaremos a través del entendimiento y de la voluntad que permanecerán de un modo, digamos, misterioso, no de ocultismo, misterioso, porque hemos dicho que si el cuerpo resucita de un modo que no conocemos, pero resucita, mantendrá todas las potencias, quizás ahora actualizadas, la voluntad y el entendimiento. Esto que estoy diciendo, como digo, es una cosa muy, muy importante. Ahora bien, hemos dicho que en el Concilio de Calcedonia se resuelve el problema de las naturalezas, pero
resolviéndose el problema de la naturaleza, se resuelve el problema de las voluntades. Porque en Cristo, ¿cuántas voluntades hay? 2. Igualmente, efectivamente, hay 2 voluntades. La voluntad humana plena y la voluntad divina plena. No se haga mi voluntad plena, sino la tuya plena. No se haga mi voluntad. Él tenía una voluntad plena. ¿Él quería morir en la cruz? No. Porque su voluntad humana no quería ir a la cruz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad. Juan 6:38 dice, Jesús ha bajado del cielo para hacer la voluntad del Padre, no la suya. Luego está reconociendo Juan en el capítulo 6:38 que Jesús tiene una voluntad humana, la suya, la que le pertenece como hombre, pero también tiene la que le pertenece como Dios. Esto es muy interesante. Sin embargo, en los hombres, ¿qué tenemos? En los hombres tenemos, en cada hombre, ¿verdad? Tenemos una persona individual, por tanto tenemos millones y millones y millones de personas con una sola naturaleza compartida por todos. Es fácil. Hago, por tanto, un resumen, que vamos terminando esta parte teórica. Hemos dicho que el hombre tiene una persona irrepetible, que es la tuya, tu nombre, tu apellido, lo que eres tú, pero tú compartes toda la naturaleza del hombre, del género humano. Por tanto, el hombre tiene una persona y una naturaleza compartida por todos. Una naturaleza heredada. Y esa naturaleza heredada es la que está tocada por el pecado, es la que está herida por el pecado. Y aquí quería hoy yo llegar. El hombre tiene una naturaleza herida por el pecado. Atención, herida, no somos luteranos, no está muerta. Está solo herida. Quiere decir que hay cosas que no puede hacer, pero en su mayoría podría hacer. Pero atención, según el esquema que tenéis ahí delante, que ya hemos hablado, si yo os digo ahora que la naturaleza humana está herida por el pecado, ¿vosotros podríais decirme si la voluntad y el entendimiento también están heridos? Absolutamente sí. Porque naturaleza y voluntad, ¿ves? Lo tenéis ahí en el esquema, ¿verdad? Esta es la naturaleza humana. Luego la voluntad también está herida. Y el entendimiento también está herido. Es lo que llamamos, en filosofía no llamamos, y en antropología teológica no se llama que la voluntad está herida, sino que la voluntad está oscurecida por el pecado. La naturaleza humana está herida por el pecado toda vez que la voluntad y el entendimiento se oscurecen. De hecho, San Pablo dice, ¿qué me pasa? Que teniendo la voluntad de obrar el bien, no lo hago, porque está oscurecida. Teniendo la voluntad intencional de obrarlo, hay algo que me impide obrarlo, que es el pecado, la herida del pecado. Despiertes el alma entorpecida, dice un antiguo himno precioso. Despiertes el alma entorpecida y deje de arrastrarse por el suelo. El alma se está refiriendo a lo que yo estoy llamando aquí naturaleza humana también, ¿verdad? Deje de arrastrarse por el suelo. Amanece una nueva criatura, una nueva creación, que es el ser personal. No sé si ahora ya podéis entender un poquito por dónde va todo esto. Más o menos, yo sé que es difícil. Yo soy perfectamente consciente, verdaderamente lo sé, de verdad. O sea que sé que todo esto es muy complicado, pero no tengo otra forma de acceder a este pensamiento. Hay que ir por esta línea. Por eso está bien que se grabe esta clase, porque podéis verla una y otra vez hasta que uno sepa exactamente qué estamos diciendo. Por tanto, atención. Y ahora voy a la parte terapéutica. Atención. Porque si estamos diciendo que el hombre tiene una naturaleza herida por el pecado, ¿tiene un ser personal herido por el pecado entonces? Según el esquema que yo os he hecho. No. El ser personal no está herido por el pecado, porque el ser personal mira hacia arriba, mira hacia Dios. Esa parte no la toca el pecado. Esa parte la ha creado Dios directamente de su mano y Dios no crea nada malo, no crea nada imperfecto. Por tanto, en la creación tuya hay algo que es absolutamente noble, que es tu espíritu. Por tanto,
la antropología terapéutica lo que os enseñará es a acceder a ese residuo de ser personal donde no hay herida por el pecado, para a partir de ahí curar la herida del pecado, de la voluntad, del entendimiento y del cuerpo. Repito, esto es enorme lo que estoy diciendo. Esto es, Dios ha creado la naturaleza y el espíritu, pero la marca indeleble del espíritu, está el dedo de Dios ahí. Esa marca no la toca el pecado, no la toca. Cuando Adán y Eva pecaron, pecó su naturaleza. Por eso nosotros heredamos una naturaleza herida. Heredamos una naturaleza herida en lo que es común al género humano. Pero nuestro espíritu permanece intacto, que es el que reconfigurará todo en el momento de la resurrección. En el momento de la resurrección resucitaremos con un cuerpo absolutamente glorioso porque quedará reconfigurado por ese ser personal creado de Dios. Atención, por tanto, porque si somos capaces de llegar fenomenológicamente al punto nuclear del ser personal, tenemos una baza importantísima para curar las enfermedades del alma y las enfermedades del cuerpo. No sé si habéis oído hablar del mindfulness, del focusing, de todo esto, que está muy bien todo esto. Todo esto lo que pone de relieve es que hay algo en el hombre que está bien. Y lo que hace focusing, sobre todo yo soy especialista en focusing y conozco bien de lo que hablo, lo que hace focusing, mindfulness, es ir a esa parte nuclear que está bien para curar aquella parte que está mal. Y esa parte que está bien, ellos no lo saben, pero ese es el ser personal. Ellos no lo saben, no lo tematizan, porque esto es revelación de Dios, ¿verdad? Por tanto, si yo soy capaz a través de la contemplación de ir hacia la parte más noble que hay en mí, curo gran parte de las enfermedades. Que yo no creo que hayan enfermedades mentales, yo creo que hay infirmidad mental, y no me he equivocado con la palabra. Infirmidad, con I. El hombre infirmo es un hombre que no está regido por el espíritu. Un hombre malo, un hombre enfermo, malo de enfermo, un hombre enfermo, no está regido por el espíritu. Por tanto, gran parte de las terapias fracasan porque le falta lo nuclear, que es el espíritu. Le falta lo nuclear, que es la contemplación, la trascendencia. Por eso, Alcohólicos Anónimos, ¿sabéis lo que dicen? Seguro que alguno conoce ese proyecto. Alcohólicos Anónimos, su grupo, ¿sabéis lo que dicen? Antes de empezar, si no tienes un Dios, invéntatelo. Porque no se puede salir de esta terapia sin una trascendencia. ¿Sabéis lo que dice la psicología actual, la cognitiva? Lo que ayuda a curar la enfermedad mental es la trascendencia como valor absoluto. Esto dice la psicología cognitiva, la psicología también motivacional. Por tanto, no podemos motivar a un chico que está tirado en el sofá todo el día. No se puede motivar a un chaval que está todo el día deprimido si no le damos una motivación en su ser personal, si no tiramos hacia la trascendencia. Y la trascendencia no es hablarle de Dios, no es leerle la Biblia. La trascendencia es que él sea capaz de descubrir qué tiene de profundo dentro. Y entonces podemos curar al hombre. Por tanto, la antropología terapéutica es un proyecto que, partiendo de la idea de que el ser personal no está herido por el pecado, partiendo de esa cosa que queremos, que sabemos, a partir de ahí acercarnos más al hombre. Voy a hacer un resumen porque tengo que ir ya a la parte práctica. De todos modos, esto lo iremos trabajando tranquilamente. No es que esta clase la dedicamos así y ya está, porque todo lo que viene ahora, yo cuando hablemos las próximas sesiones de la libertad, hablaré de la voluntad. O sea que vamos a hablar mucho de todo esto. Vamos a desbrozar todo esto bien. Bien, voy a hacer, por tanto, un resumen. Lo que nosotros llamamos hombre, lo que tú eres, José Luis, es mucho de cuerpo, pero no solo, mucho de alma, pero no solo, y sobre todo espíritu. Por tanto, hemos abandonado el viejo trono del dualismo cuerpo y alma y nos hemos metido en la trinomía paulina, cuerpo, alma y espíritu. No olvidar esto, cuerpo, materia, alma inmaterial y espíritu espiritual. ¿Vale? Lo dejamos así si queréis. Luego
por favor os invito a ver y a escuchar el vídeo de nuevo, porque yo creo que puede arrojarlo mucha luz. De hecho, si lo veis 2 o 3 veces, este vídeo hay que verlo 2 o 3 veces, porque es muy denso. Yo no os he mentido, os he dicho que iba a ser denso y bueno, pues es un poquito denso. De todos modos, a partir de aquí veréis cómo vamos a deslindar muy bien todo esto.